between Ukraine and Russia. Fernando Villavicencio, activista político y candidato presidencial de Ecuador, fue asesinado tras un mitin político en el Colegio Anderson de Quito. Cuando subía a su camioneta, una ráfaga de disparos desató la confusión y el caos. Minutos después, Carlos Figueroa, amigo de Villavicencio, confirmó que el candidato habría recibido 3 disparos en su cabeza y no había podido sobrevivir. Ante lo sucedido, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, decretó estado de excepción, además de solicitar ayuda al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial. Fuentes de la policía y fiscalía ecuatoriana aseguraron que ya fueron detenidas 6 personas vinculadas al asesinato del candidato presidencial, y ahora altos funcionarios de la fiscalía y de la policía confirmaron que los detenidos son colombianos. Villavicencio era el segundo en intención de voto para las elecciones generales del próximo 20 de agosto. El candidato había destapado varios casos de corrupción y por esto había asegurado que habían amenazas en su contra y en contra de su equipo. Pero ¿cuáles fueron las denuncias que él hizo? ¿Qué es lo que tiene que ver el crimen organizado ecuatoriano con Colombia? Acá le contamos. Fernando Villavicencio denunció muchos casos de corrupción en Ecuador cuando ejercía como periodista e impulsó investigaciones en las intermediaciones petroleras de los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Además, destapó casos de sobornos de empresarios petroleros a Rafael Correa y funcionarios de su gobierno. Por este caso, el expresidente fue condenado en ausencia a 8 años de prisión. Más recientemente y durante su campaña presidencial, había asegurado que el crimen organizado y algunas autoridades gubernamentales ecuatorianas tenían vínculos. El candidato había recibido amenazas en su contra por parte del cartel de Sinaloa y también de alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros. Según Villavicencio, no podría seguir refiriéndose a Fito o a su estructura, o atentarían contra su vida. El movimiento 25 Construye emitió un comunicado en el que informó sobre 2 amenazas en menos de 48 horas contra el candidato presidencial, presuntamente por parte de Fito y Los Choneros. De acuerdo con el comunicado, una de las amenazas llegó vía WhatsApp con un número registrado en Indonesia, en el cual aparecía el rostro del cabecilla del grupo como foto de perfil. Pero ¿quién es el líder de esta banda? José Adolfo Macías Villamar, también conocido como alias Fito, se convirtió en el líder de la banda criminal Los Choneros luego del asesinato del narcotraficante Junior Alexander Roldán en Colombia. Él era el cabecilla del grupo de delincuencia organizada Las Águilas, aliados de la banda delincuencial Los Choneros con injerencia en Guayaquil. Los Choneros se dedican principalmente al narcotráfico y a la extorsión, y después de que muchos de sus integrantes fueran encarcelados, se convirtió en una de las bandas más peligrosas de las prisiones de Ecuador, controlando diversos aspectos dentro de las penitenciarías y también dirigiendo operativos criminales tras las rejas. En años recientes, la banda ha establecido vínculos con el cartel de Sinaloa en México y previamente con grupos ilegales armados colombianos como las anteriores FARC y los paramilitares. Aparte de haber denunciado un posible atentado en su contra, Villavicencio aseguró que había nexos entre Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, y la izquierda ecuatoriana. En la denuncia señaló que Nicolás Petro tenía conexiones con Raiza Bulgarín, aspirante a la Asamblea Nacional por el movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. De acuerdo con el candidato, Bulgarín lleva una relación muy estrecha con el hijo de Gustavo Petro, quien fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos con Daisuris Vázquez, su ex esposa. Además, el candidato hizo especial énfasis en la investigación que se lleva a cabo en Colombia sobre el panorama político en Ecuador. Aparentemente, en un chat entre Nicolás Petro y Dai Vázquez, en el que hablan de 200 millones en efectivos que tenían en su pertenencia, se menciona a Bulgarín como receptora de parte de ese dinero. Los aliados de Nicolás Petro, según Villavicencio, lo habrían ayudado a movilizar grandes sumas de dinero para ser blanqueado.
bajas. Por ahora, Bulgarín negó estar relacionada con los delitos que se le imputaron al hijo del presidente en Colombia. Otro de los casos que denunció involucró a Alex Saab, el reconocido empresario colombiano que ha sido señalado como testaferro de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Villavicencio presentó irregularidades en el sistema unitario de compensación de pagos regional, que tuvo como objetivo facilitar el comercio exterior entre Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba, pero luego se habría usado para realizar lavado de dinero a través de exportaciones ficticias. El informe detalla el lavado de dinero por parte de Fondo Global de Construcciones, empresa creada por Saab. En el caso se vio involucrada a Piedad Córdoba, quien aparentemente tiene vínculos con Alex Saab. Villavicencio denunció ante el gobierno del expresidente Iván Duque que la senadora realizó un vuelo junto a Saab en el año 2013, pero Córdoba lo negó. Queremos saber qué opinan ustedes de este tema. Los leemos en los comentarios y no olviden seguirnos en todas las redes sociales del Espectador. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte. Esto ayudará mucho a seguir informando.